Sí, ya estamos en la segunda mitad del año y nunca hice videos de forma frecuente como me prometí a principios de año. Así que para recuperar todo ese tiempo perdido, ¿qué tal si recordamos algunas de las cosas más relevantes y también lo que más me gustó de este primer semestre en cuanto a estrenos, nuevas temporadas o películas que hayan salido? ¿Les parece? ¿No? Bueno, será, pu. Chúpenla. Vamos a hablar un poco de esta película, porque nuestra primera reseña va a ser un comentario no parcial. Anteriormente he mencionado que soy fanático de las primeras dos películas, sobre todo de la segunda. Para mí las dos son un maravilloso viaje con un protagonista con el cual me siento muy identificado. La historia y el mundo que construyeron en general la encuentro fascinante, y durante todos estos años no he hecho más que glorificar estas dos películas, pese a que están lejos de ser perfectas. Así que desde que supe el 2015 que iban a sacar una tercera parte, me he estado construyendo un hype de la reconcha de tu madre en torno a esta película. Sobre todo porque desde un principio se dijo que esta iba a ser la última. Entonces cuando finalmente salió el afiche promocional, se supo de inmediato toda la trama y cómo iba a terminar. Era más que obvio que Hippo se iba a pegar la gran Ash Ketchum con Butterfly y pensé... De acuerdo, aún me interesa ver la película, porque a veces lo importante no es el destino, sino el viaje. Y con todo eso en mente fui a ver la película el día del estreno, no sin antes sacarme todo el hype que me había construido durante todos estos últimos 4 años. Y aún así al salir de la sala de cine, me quedó un gusto amargo, porque incluso sabiendo lo que iba... La película en general... no fue tan buena. Ok. Les dije que este no iba a ser un comentario parcial o objetivo. Esto claramente viene de este lado emocional. Pero ahora los invito a que veamos objetivamente por qué esta es la película más débil de las tres. Primero que todo, el tono de la película. Lo que más me enganchó de Cómo entrenar a tu dragón 1 y 2 fue el tono de seriedad que la rodea, que al mismo tiempo supieron cómo contrastar con la comedia, como la buena película familiar que es. Sin embargo, en esta parte no supo cómo contrastar estos dos elementos. La comedia se sintió mucho más infantil que las dos anteriores, y que además no supo cómo usarla en momentos donde se supone tenían que ser algo más serios, matando el momentum en más de una escena. El ritmo de la película en general se sintió muy acelerado, sobre todo desde la segunda mitad en adelante. El tercer acto no dura casi nada cuando ya estamos terminando el clímax. Los personajes secundarios y demás se usaron muy flojamente, especialmente Astrid, que se supone es la personaje secundaria humana más importante de la historia, y los otros que debutaron en la segunda película se sintieron que estuvieron de más. Y por sobre todo, el motivo de por qué separarse de los dragones no fue bien justificada. O sea, es totalmente comprensible el que los dragones y humanos no puedan vivir juntos porque siempre habrán peligros desde afuera. Esa razón puesta por sí sola hace total sentido. Pero la forma en cómo setearon esta idea a lo largo de la trama se sintió floja, principalmente por el acelerado ritmo de la película. En el tiempo de la historia todos los hechos ocurren como en 3 días. En todo ese periodo se tomaron decisiones importantes que siento yo, se hubiese seteado mejor si los personajes se les hubiese dado el tiempo para entender las situaciones. No estoy diciendo que me hubiese gustado que hubiese sido larga como El Señor de los Anillos, pero siento que la película pudo perfectamente haber durado media hora más, y así desarrollar la trama más ordenadamente. El villano, que si bien como personaje fue el mejor construido en toda la trilogía, como amenaza fue bien penca. Porque si bien hizo un plan muy bueno para robarse a Chimuelo, fue vencido muy fácilmente. Y al final con todo eso sentí que no hubo un peso suficiente para sentir emoción al ver a Hippo y Chimuelo separarse. Pero obviamente no todo puede ser malo con esta película. La animación es malditamente increíble. El nivel de detalle en cada plano, el nivel de realidad que tiene la cámara con respecto a los fondos me hace querer revisar la película una y otra vez. ¿Y a quién quiero engañar? Al final, después de todo, en esta escena, es imposible no emocionarse. Después de todo, es nuestra despedida con estos personajes. Ahora que lo pienso, esta película deja en claro que Hippo como líder fue bien como las weas. Porque no solamente obliga a todo su pueblo a abandonar Berg, también los convence a abandonar a sus dragones, en vez de resolver el problema de Rey, que se supone era buscar una solución para que todo su pueblo viva tranquilo, po, weón. Y pese a todo, él es el único que se pudo dar el lujo de reencontrarse con su dragón. ¿Y los demás, weón? ¿Y qué pasa con tu pueblo? Ah, y a los que aún les duele el haberse separado de sus dragones, pero no, él es el único que se va a reencontrar con su dragón, y su familia, en privado. No, weón, ¿sabes qué? Contra más pienso en esta película, más se me da la mierda.
Esta es la secuela que nadie pidió y la secuela que nadie quiso que existiera. Es que, ¿cómo puedes sacarle una secuela a una película que en sí misma tiene un final tan novedoso y tan satisfactorio que no deja mucho margen para ver qué sucede después del y vivieron felices para siempre? Porque hay películas que son buenas tal como son. Hay películas que están hechas para ser contadas en una sola parte. Sacarles secuelas de hecho a la larga tiende a echarlas a perder. ¿O acaso a alguien le gustaría ver una secuela de Whiplash? ¿O de Hot Fuzz? ¿O de Mulan? Pero como vivimos a la merced de una industria hambrienta de dinero como la de Hollywood, donde a esta altura ya es bien sabido que nada es sagrado, todo es reboteable, o donde todo chicle puede ser estirado hasta el cansancio, era más que obvio que iban a sacarle una secuela a la película Lego. ¿Y saben qué? Les quedó bastante decente. O sea, era una tarea casi imposible el rescatar el encanto y factor novedoso de la primera parte. Este era un chiste que solamente podía ser contado una sola vez. Y con eso en mente, los escritores Phil Lord y Christopher Miller se puede decir con certeza que salvaron con esta película. No fue mala, tampoco fue una obra maestra, pero sí termina siendo bastante entretenida. Y eso lo lograron abusando del factor que más me gusta que usen en sus películas: el ser meta. La película le grita al espectador constantemente que es consciente de sí misma, te avisa cuando están usando un cliché o cuando la trama no se toma en serio en los momentos donde la película derechamente no tiene sentido. Y todo eso termina acarreando esta película donde los giros argumentales son demasiado obvios y donde la actuación de los niños era tan mala que me sacaba de escena cada vez que salían. Y este es un caso especial donde me imagino a mí mismo leyéndole esta misma crítica a Phil Lord y Christopher Miller. Y ellos me responden: bueno, vos eres tan churito, entonces haz tú la película, pues weón. Y yo les respondo: es que no puedo, es imposible que haya quedado mejor esta película. No cualquiera hace una segunda parte a una película que no necesita continuación y que haya quedado así de decente. Así que, bien por ellos. Tengo sentimientos encontrados por este final. Para hacerlo súper resumido. Wait. ¿Se puede? ¿Cuántos audífonos? Porque voy a hablar sobre el final de Star Wars: La Fuerza del Mal. Claro. Thank you very fucking much. Y voy a tirar todos los spoilers. Oh, thank you. ¿You ready? Vale, lo aviso, Now, where was I? Ahora sí. Para hacerlo súper resumido, entiendo perfectamente que para muchos Star Butterfly como personaje y como protagonista no fue del agrado de muchos, principalmente debido a su personalidad tan explosiva que a ratos llegaba a ser súper molesta, independiente de su participación en el desarrollo de la trama. Pero en lo que a mí respecta, una de las cosas que más le rescato a la serie fue el cómo Star maduró como personaje en comparación a cómo era en la primera temporada. Se notó un desarrollo que lo encontré orgánico. Claro que eso no cambió su esencia, que es algo a lo que muchos aún no les parece. Pero seamos objetivos, Star cambió para mejor. Ahora en lo que respecta al romance, si me hubieran dicho en la primera temporada que al final Star y Marco se quedaban juntos, hubiese dejado de verla en ese mismo momento. Porque era algo que se veía venir desde el primer capítulo, y me gustaba que rompieran el cliché haciendo que sean amigos solamente y que cada uno tenga su pretendiente. Y luego pasaron las temporadas 2 y 3, Marco rompió con su novia y se convirtió en un ser miserable. Star, que si bien maduró como persona sentimentalmente, seguía siendo un desastre también, hasta que finalmente, después de muchas vueltas, finalmente se quedan juntos. Si dices que esta relación fue forzada, no sé qué decirte. No, literalmente no tengo respuesta para eso. Es como wea tuya, no sé. Ahora en cuanto a la historia, siento que ahí tuvo su mejor fuerte. Sentí que construyeron una linda historia acerca de esta injusta discriminación a los monstruos, y cómo al final el último villano no fue uno de ellos, sino que fue un humano cegado con el odio y las mentiras que los mismos humanos le inculcaron, como lo fue Mina. Ahora, ¿por qué al principio dije que tengo sentimientos encontrados con el final? Porque la forma en cómo llegaron al desenlace la encontré bien débil. Sentí que hubo un gran ex máquina con todo eso que fue el hechizo final, y cómo al final los dos mundos terminan fusionándose. Star vs las fuerzas del mal tuvo un buen cierre en cuanto al conflicto principal. Sin embargo, como serie en general, tuvo un final que dejó más dudas que respuestas.
Tuca y Berti es como esa banda alternativa, low-fi, experimental que solamente a ti te gusta y a nadie más. Y que por más que trates de hacer que tus amigos conecten o escuchen esa banda, jamás lo vas a lograr. Entonces se convierte en un tesoro único que solamente tú aprendiste a apreciar. De la misma forma, esta serie escrita por una de las principales productoras tras BoJack Horseman, Lisa Hannawalt, se logra el mismo efecto. Esta es una serie que no está hecha para todo público, ya sea por lo grotesco de los diseños o por la estética general de la serie, la música, las transiciones, o por las temáticas que tocan, que van desde la vida sexual de una pareja consumida por la rutina, lo podrido de la familia y el dinero, o de las complejidades de ser una mujer en la actual sociedad occidental. Si logras conectarte con la serie como lo hice yo, simplemente la vas a pasar bien. Personalmente me encanta cuando la animación se da la licencia de ser así de creativa, especialmente en una serie de este tipo. Y al mismo tiempo me da risa porque a la gente le encanta vanagloriar a la antigua animación grotesca de los 90, a los comerciales shooters psicodélicos del MTV o los Off the Air de Adult Swim, pero cuando sale una serie que rescata una estética similar, no es para mí, muy grotesco, no. Esta es una serie muy creativa, y no solamente en lo técnico, también en cuanto a su historia y su humor. Es una serie grotesca y al mismo tiempo inteligente, y eso se valora bastante. Y es una completa lástima al saber que hasta ahora no tendrá una segunda temporada. La puta que te parió Netflix. La puta que te parió. Básicamente Steven Universe terminó y fue publicitado tan mal por Cartoon Network que no se sintió como un gran evento como lo fue el final de Hora de Aventura o de un show más. Básicamente porque ahora se nos viene la película, pero si lo miramos de forma fría, esta película al final termina siendo como un OVA. Y como el buen OVA que es, al final es como un agregado nomás. Sin embargo, en un capítulo del podcast de Steven Universe, Ian Jones Quartz, espero que dije bien el apellido, confirmó que si bien la historia efectivamente se terminó, este no sería el final de la franquicia como tal. ¿Quién sabe? A lo mejor tal vez saquen una especie de Steven Universe Shippuden en el futuro. ¿Quién sabe? Ahora, esta vez me gustaría partir primero con lo bueno que tuvo este especial. No es para nadie novedad al saber que esta serie desde un principio ha estado cargado con mensajes sobre lo que es la diversidad sexual, ya sea que estés de acuerdo o no con el mensaje. Al menos es válido decir que esta serie ha hecho algo que no se había hecho antes con la animación para toda la familia, que es el tratar estos temas pero no desde la parada del tabú o del humor como se había hecho siempre, sino que como algo completamente normalizado, y es igual de válido el que haya existido esta alternativa en televisión. Y con eso en mente, el especial Change Your Mind contó con el mensaje más potente que ha tenido la serie hasta el momento, y que es sobre la transexualidad. Change Your Mind, o en español Cambia tu mentalidad, no es solamente un título referente a la misión principal que era hacer cambiar de opinión a White Diamond, también es una invitación directa al espectador a reflexionar sobre la opinión respecto a las personas transexuales. Llevado a cabo en este pequeño arco donde vemos cómo Steven acepta y abraza su propia identidad, y no la que White Diamond o el resto espera que sea. Cómo Steven abandona para siempre su antigua persona que era Pink Diamond para convertirse en el ser que él siempre ha querido ser, que es el mismo. En cuanto a mensaje, Steven podríamos decir que se superó a sí mismo. Ahora, en cuanto a la historia, aquí el problema no es que Steven Universe tenga estos mensajes. El problema es que cuando esos mensajes, por muy nobles que sean, terminan empañando la trama. O sea, te compro el que Steven Universe opte por cuál Buda resolver todo por la paz, pero por lo menos respetemos a los villanos. Porque al final fue penca al ver que la motivación principal de las nazis espaciales no era dominar la Tierra por el simple hecho de ser nazis espaciales, como se estuvo estableciendo durante casi toda la serie. No, al final todo lo que le hicieron a la Tierra fue porque echaban de menos a su hermana, y una vez que apareció, ¡puf!, se hicieron buenas. Al menos la llegada de White Diamond le da una motivación de peso a estas dos para que hagan su baby turn, cuando finalmente deciden no querer vivir más bajo la opresión matriarcal de Diamante Blanco. Y era obvio que al final iban a vencer a la villana más grande establecida por la serie con palabras. Es una escena muy linda, por cierto, pero al final la serie la redujo a una simple vieja facha. La villana más grande de Steven Universe durante todo este tiempo no era nada más que una vieja facha. Vieja facha que al final derrotaron con un simple roast. Man, you're just acting like a child. I am a child. What's your excuse? En cuanto a la animación, como vengo diciendo desde hace mucho tiempo, Steven Universe es bien decadente.
Obviamente tenemos la gran excepción que es esta maravillosa escena animada por James Baxter, pero en cuanto al resto del especial, la animación es rígida, las tomas son planas, las escenas de acción terminan siendo aburridas. El problema aquí no es el diseño como algunos insisten en apuntar, de hecho los diseños son el punto más fuerte que tiene la serie en cuanto al aspecto técnico. El problema aquí es que desde siempre se ha notado que Steven Universe fue animado de la forma más económica posible, lo cual no ha sido impedimento para hacer el hitazo que fue en su momento, claro está. Pero para la historia y la estética que estaban ofreciendo, siempre ha sido un gran defecto si queremos tomarnos a Steven Universe en serio. Y lo peor es que la película, según el tráiler que vimos, se ve bastante parejo. ¿Fue mejor que la primera temporada? No. Puede ser en parte por la poca cantidad de capítulos que tuvo, siendo solamente 7, pero al mismo tiempo fue un aspecto positivo, ya que cada capítulo fue directo al grano, sin tanto relleno como en la primera temporada. Sin embargo, el punto más débil de esta continuación de la serie estuvo en lo que concierne a la historia de los personajes. No hubo ninguna especie de arco o desarrollo a excepción de Catra. Se supone que en esta temporada Adora tendría que irse a entrenar para dominar mejor sus poderes y entenderlos para no cometer los errores de las antiguas chirras. Pero la serie vagamente indagó en eso los primeros 2 capítulos. En cuanto a la trama tampoco hubo mucho que agregar. A lo mucho los héroes encontraron un mensaje que no son capaces de descifrar, la Horda está campeando armándose con más tecnología, y lo más relevante se podría decir que fue el pasado de Shadow Weaver y lo mostraron de una forma bien insatisfactoria. La mejor forma de ver esta temporada es como un seteo de lo que se supone será una gran guerra entre la Horda y la Rebelión para la tercera temporada. Si aún no vas al día con la serie, puedes perfectamente saltarte esta temporada e irte directamente a la tercera. No es relleno derechamente como tal, pero tampoco te pierdes de mucho. Y por el amor de Dios, póngale algo de sombra y contraste a esa animación. ¿Cómo es posible que esta serie vaya por la 4ª temporada? ¿Cómo pasa el tiempo? Debo decir que esta nueva temporada, que aún sigue en emisión por cierto, está mucho mejor que la anterior. Al menos yo he encontrado que los capítulos son súper chistosos, y si no son súper chistosos, al menos son algo entretenido que ver. Es bueno ver que pasan las temporadas y que aún tienen buenas ideas con la serie. No me sorprendería el que esta no fuese la última temporada, porque es la única serie animada buena que tiene Rooster Teeth. Así que ojalá no la echen a perder con el tiempo. Bro, esta serie fue la zorra. Edgy, oscura y a ratos profunda. Obviamente no todos los cortos fueron 10 de 10. Hubieron algunos que ni siquiera se merecían estar en esta serie, como estos de aquí. Pero cuando habían cortos buenos, eran muy buenos. Mi pequeño reparo con la serie en general es que algunas obras parece que no entienden que animación para adultos no significa mostrar penes y tetas porque sí. La animación para adultos va en algo más allá de la crudeza de las imágenes. Y hablando de crudeza, siento que hay cortos que hubiesen quedado mejor si no hubiesen sido tan hiperrealistas. O sea, ¿cuál es la gracia de hacer algo animado si quieres imitar la realidad? Hay otros cortos que hubiese disfrutado mejor si hubiesen sido animados en 2D. Algo tienen los gringos con la animación 2D, weón. Pero en general, Love, Death + Robots fue una buena experiencia. Es la misma que uno obtiene con series como Black Mirror, por ejemplo. Pero la animación le da ese aspecto único. Y abre mucho más la puerta a hacer historias más creativas y más locas, por así decirlo. Ojalá la segunda temporada sea mejor. Con esta serie me voy a alargar un poco. Siento que El Príncipe Dragón corre como la serie más infravalorada de Netflix. Desconozco si en un principio hubieron altas expectativas respecto al previo estreno de la primera temporada, pero sí sé que hubieron muchas personas a las que no les llamó mucho la atención al ver esta serie, y netamente fue por el estilo de la animación. Tenía la pinta y el espíritu digno del creador de Avatar, pero estaba en este rígido y poco atractivo 3D, y que por alguna razón los movimientos eran como a 3 cuadros por segundo. Ni idea por qué lo hicieron así. Sin embargo, la historia es bastante interesante, no tan compleja y diversa como la de Avatar, pero sí es una historia bastante redonda y que arma un mundo simple pero completo. Y en esta segunda temporada puedo decir con seguridad que esta fue una buena continuación. En cuanto al aspecto técnico, esta vez se mejoró la animación agregando más cuadros por segundo, haciendo que las escenas de pelea sean... ¡mua! Un lujo.
La historia se preocupó en desarrollar a todos los personajes, tanto héroes como villanos, de forma pareja. Ahora el villano principal se siente como una gran amenaza al que va a ser muy difícil de vencer. Lo mismo con sus secuaces, que son sus hijos. Fue interesante verlos cómo lidian con su ambigüedad moral, dejando en claro que son buenas personas por dentro, pero que no saben cómo hacer las cosas porque tienen que obedecer las órdenes de su padre. Y por su lado los protagonistas se ve que maduraron bastante. Y en general uno puede ver que esta temporada sí fue un buen seteo de lo que se supone va a ser una gran guerra entre elfos y humanos para la tercera temporada. Pero lamentablemente no todo es perfecto. Hubieron otros aspectos menos positivos que debo destacar. Y precaución que ahora te voy a tirar spoilers a la cara. Lo peor que encontré en esta temporada fue específicamente la escena en donde Callum, el protagonista, finalmente aprende a usar magia real. O sea, estuviste 2 temporadas mostrando a tu protagonista cuyo sueño más grande era aprender a usar magia. Y sin mencionar que en el universo de la historia fue el primer humano capaz de hacer magia real. Algo que técnicamente era imposible según la historia. O sea, un logro no menor. Y sin embargo esta escena es tan... Básicamente lo trataron como si fuese una escena más. Un hecho sin tanta importancia que al mismo tiempo fue opacado inmediatamente porque su hermano menor se enteró que el rey murió. Así que todo pasa sin pena ni gloria. Y al mismo tiempo en esta escena cuando Callum estaba inconsciente, Rayla, esta personaje de acá, como estaba desesperada, estuvo a punto de confesarle que le gusta. ¿What? ¿En qué momento se mostró alguna clase de química entre estos dos personajes para hacer algo lógico el que ellos dos se queden juntos? Amigos y amigas, este es un buen ejemplo de relación forzada. También tenemos este ex máquina donde Ace descubre que tiene poderes para conectarse telepáticamente con el príncipe dragón. O sea, se deja en claro que puede hablar con los animales, pero esto está como a otro nivel, ¿o no? Pero lo podemos dejar pasar, es muy genial este personaje. Next. Buenas noches, rancia, yo veo. Doble next. Si fuéramos capaces de poner a las caricaturas de Disney en una escala musical, pienso yo que Gravity Falls sería el equivalente a lo que fue Led Zeppelin. Bajo esta misma lógica podríamos asegurar que Amphibia, la nueva serie de Disney, sería el equivalente a lo que es Greta Van Fleet. Ambas tocan ritmos muy similares a un punto que no sabes si se están basando en o derechamente copiando, pero si eres muy fanático de esta clase de sonido en particular, yo creo que sabrás apreciar lo que esta banda, Greta Van Fleet, tiene para ofrecer de forma independiente. Lo mismo podemos decir de esta serie. A ratos me impresiona lo mucho que se parece a Gravity Falls, y no hablo solamente por el diseño de personajes, también hablo de detalles como la paleta de colores, el estilo de diálogos, hasta los efectos de sonido, la música de fondo. Sin embargo, como lo intenté decir en el primer párrafo, aún así después de todo Amphibia tiene algo que ofrecer, algo que me hizo querer ver toda la primera temporada en una sola pasada y quedar con ganas de ver más. La comedia es muy efectiva, los personajes son todos creíbles, y hay una muy buena química entre ellos. Are you guys ready to make our pizza dreams a pizza reality? Pizza dreams! Oh, maybe we should put pineapple on it. Seems like a natural fit. Don't you dare talk about pineapple on my pizza. Ever. Y lo bueno es que los capítulos solamente duran 11 minutos, así que dura lo justo para hacer una historia simple, pero que aspira a mucho más en el futuro. Recomendable. Aún no la veo, porque soy pobre. Puta que soy bueno para hacer YouTube yo. Así que a fin de año, cuando hagamos la segunda patita con lo mejor del segundo semestre, partiremos de esta película, ¿ok? Ok. Entonces, ¿y ustedes? ¿Qué fue lo que más les gustó de este primer semestre? ¿Qué wea me faltó por revisar? ¿O qué tengo que ver en este segundo semestre? ¿O cuándo me van a dejar de huear por un nuevo video de Conan? Todas esas preguntas, siéntanse cómodos de responder en la caja de comentarios. Y no se olviden de tener una fuerte y agresiva discusión con el weón de abajo. Y como siempre, gracias por ver. Bye.